se ha venido a la Feria Virtual de Empleo Universitario. Idoia Postigo, fundadora de Emotional Faculty, licenciada en Hola, muy buenos días. coach individual. Buenos días, encantada de saludarle, Idoia. Muchas gracias por acompañarnos. Decía de ella que es licenciada en Ciencias Políticas, es coach individual y de equipos, máster de investigación en Psicología sobre comportamiento organizacional. La señora Postigo es autora de varios libros. Vamos a nombrar dos. La guía imprescindible para emprendedoras y gestión profesional y emocional de equipo. Y de su mano, pues vamos a saber por qué el trabajo en equipo es una competencia profesional clave. Recuerden, comunidad universitaria conectada en streaming, que pueden participar con sus preguntas a nuestra invitada en el chat. Ahora le cedemos la palabra a Idoia cuando quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer participar en esta Feria Virtual de Empleo y quisiera agradecer a la Fundación FIDE que me haya invitado una vez más a participar en una iniciativa tan importante como esta. Voy a compartir pantalla para apoyar estos primeros minutos de intervención y luego, como decíamos, estoy abierta al debate y a preguntas que se quiera plantear por parte del público asistente. Antes de entrar en los detalles concretos de las competencias que forman parte del trabajo en equipo, sí me gustaría hablar de algunos elementos transversales. En primer lugar, y como se establecía en la presentación, el trabajo en equipo es una de las competencias que por parte de las organizaciones y las empresas está cobrando mayor importancia en nuestros días. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en primer lugar, la mayor parte, yo diría, todos los retos que hemos conseguido en la humanidad son producto del trabajo en equipo. Incluso logros que pueden tener un carácter más individual, porque nos hemos quedado con el nombre de la persona que consiguió el reto o el hallazgo, detrás de esas personas normalmente hay trabajo en equipo. Con lo cual, es una de las herramientas fundamentales para conseguir objetivos de manera compartida. Por otro lado, las organizaciones cada vez más se están fijando no solo en el conocimiento académico y técnico de las personas, que sí, que es importante, sino en otro tipo de atributos, de actitudes, de comportamientos que marcan las diferencias entre las personas que optan a un puesto. Y es una pregunta que, por evidente, no deja de ser reveladora, ¿no? Cuando nos preguntan con quién queremos trabajar codo con codo en una empresa al menos 8 horas al día, pues lógicamente buscamos una persona que sepa desarrollar su trabajo, sin duda, pero también buscamos que sea una persona positiva, proactiva, quizá con sentido del humor, capaz de dar solución a problemas cuando surgen, buen compañero o compañera. Y ese tipo de elementos no aparecen habitualmente en el currículum, ¿verdad? Ni los ponemos en LinkedIn, como igual nos comentaba nuestra ponente anterior. Y sin embargo, marcan la diferencia a la hora de, primero, reclutar a personas en nuestros equipos desde la parte desde el punto de vista personal, en cuanto a favorecer nuestra empleabilidad y también como satisfacción vital, porque no hay que olvidar que en el trabajo pues dedicamos muchas horas de nuestra vida y es importante que esa tarea, más que alienante, sea una tarea enriquecedora. Entonces, algunos elementos previos. Una de las cuestiones que hay que plantearse, tanto si nos va a tocar en nuestra carrera profesional liderar un equipo o ser parte de él, es preguntarse si realmente estamos necesitando un equipo. No siempre hace falta un equipo, hay veces que basta un grupo para conseguir objetivos. ¿Cuándo nos hace falta un equipo? Pues fundamentalmente cuando necesitamos un grupo de personas que tienen conocimientos y actitudes diferentes y complementarias, pero que al mismo tiempo tienen un objetivo común. Y esto es muy importante porque un grupo normalmente tiene las mismas características. Por ejemplo, un grupo de comerciales de una empresa. Todas esas personas tienen la misma tarea, incrementar las ventas, simplificándolo mucho, ¿no? Entonces, en ese caso,
no es necesario que tengan actitudes complementarias porque todas esas personas van a desarrollar la misma tarea. Necesitamos un equipo cuando hace falta complementariedad de perfiles. Y esto que en la teoría es muy bonito y se dice muy fácil, en la práctica supone un reto, porque siempre nos gusta trabajar con personas de alguna manera que piensan, que actúan, que tienen un ritmo parecido al nuestro. Y sin embargo, lo enriquecedor en un equipo es precisamente que haya esa complementariedad y esa diversidad de perspectivas, de la que vamos a hablar un poco más adelante. Otro elemento a compartir es que cuando nos enfrentamos a la tarea en equipo, solemos partir de la idea de que un equipo es una foto fija, una especie de estado definitivo. A mí me gusta más pensar en el equipo como si fuera un grupo de personas que van haciendo rafting en una lancha como esta que os he puesto en esta transparencia. ¿Por qué? Porque un equipo está continuamente en un equilibrio dinámico. Se generan interacciones, las más notorias son cuando en una balsa como esta alguien se baja, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay movimientos para compensar ese desequilibrio, ¿verdad? Nos recolocamos. Hay veces que incluso una persona puede pasar de un lado a otro para que la balsa no vuelque. Y ocurre lo mismo cuando alguien que no estaba se sube a la balsa, ¿verdad? Que hay que hacer un hueco. Bueno, pues en un equipo pasa esto. Cada vez que alguien abandona el proyecto, el equipo, o que alguien nuevo llega, se producen todos esas reubicaciones. Pero también bastan pequeños movimientos de quienes están en la balsa para que el equipo en conjunto tenga que adaptarse. Entonces, sí que me gustaría compartir esta idea de que el equipo que vivo hoy quizá no sea el que tengo la semana que viene o el mes que viene. Entonces, implica siempre estar un poco alerta. Voy a compartir también aquí las 5 disfunciones más habituales de un equipo para que, tanto si nos toca liderarlo como si somos parte de él, seamos capaces de identificarlas. Porque el primer paso para una intervención es primero saber qué está ocurriendo en este equipo. Brevemente, estas son las 5 disfunciones típicas de un equipo según Patrick Lencioni. Este es un librito muy pequeño que es novelado, muy ameno de leer, pero que yo resumo en esta transparencia. Una de las primeras disfunciones en un equipo es la falta de confianza. ¿Cuándo ocurre esto? Pues comentábamos al principio que un equipo hace falta cuando necesitamos complementariedad, distintos perfiles. Pero eso implica también debilidades. Yo no soy muy buena haciendo tablas Excel y entonces necesito el apoyo de alguien de mi equipo que sí es bueno o sí es buena haciendo esas tablas Excel. Pero para eso yo necesito de alguna manera mostrar mi vulnerabilidad, confesar ante mi equipo que no soy tan buena haciendo tablas Excel, para que alguien me ayude. Y para eso hace falta mucha confianza, porque de lo contrario nos solemos resguardar detrás de una coraza en la que no mostramos nuestras vulnerabilidades, pero si eso ocurre es una disfunción para el equipo. Entonces, hay que abandonar esa invulnerabilidad de decir yo soy muy inteligente, muy lista, soy muy capaz de hacerlo todo, y hay que confesar en qué áreas necesito el apoyo del resto de mis compañeros y compañeras para que el equipo funcione mejor. La segunda disfunción es el temor al conflicto. Esto no solo pasa en los equipos, pasa también en todas las relaciones personales. El conflicto no nos gusta, en general, no nos gusta porque solemos gestionarlo a veces de una manera que deja secuelas, ¿no? Fundamentalmente en nosotros y nosotras mismas, y eso implica movernos en una especie de armonía artificial en las que se suelen producir dos tipos de conversaciones. Unas, las privadas, las abiertas, en las que todo parece que va bien, y otras en las que buscamos el típico hombro amigo sobre el que llorar o descargar malestares que se producen a veces en el pasillo, en el cuarto de baño, ¿no? O en el café. Esto es una disfunción para el equipo. El equipo tiene que ser capaz de que sus personas participantes, sus miembros, se digan las cosas que no funcionan bien. Se lo tienen que decir de una manera adecuada, pero hay que aprender a decirlo de manera saludable, ¿vale? Tercer elemento, la falta de compromiso. ¿Cuándo ocurre esto? Pues ocurre cuando hay
ambigüedad, cuando no queda claro quién tiene que hacer qué y cómo. Esto se suele ver mucho en las reuniones de trabajo cuando se usan los impersonales. Habría que, tendríamos que, deberíamos, en ambiguo. Y nos levantamos de la reunión de trabajo sin saber si esto me tocaba a mí, le tocaba a otra persona, para cuándo era, con qué grado de exactitud había que hacer esa tarea, etcétera, etcétera. Entonces, frente a la ambigüedad hay que clarificar todas las tareas y las responsabilidades. Hablaremos un poco más adelante también de esto. Otra disfunción es cuando las personas del equipo evitan la responsabilidad y se conforman pues con el mínimo, ¿no? Esto sería algo así como hacer un informe con un cortapega, ¿no? Reciclar un poco, bueno, esto de lo voy a utilizar, le doy 2 vueltas y listo, ¿no? Esto es otra disfunción. Hay que animar a que el equipo, las personas que participan en el equipo, tengan un interés por mejorar y por hacer las cosas bien. Y la última disfunción es cuando estamos dejando de poner atención a los resultados globales del equipo y nos estamos preocupando solo, digamos, de nuestra carrera personal, o incluso de nuestro departamento, porque hay grandes empresas en las que hay una pugna entre el departamento de producción o el de marketing o el de comunicación, y las personas acaban preocupándose solo de los indicadores del resultado de su departamento. Esto es una disfunción para el equipo. Eh, ¿Por qué es importante conocer estas disfunciones? Porque uno de los elementos de intervención en un equipo pasa por comprender lo que me está pasando. Y en esto hay que hacer un diagnóstico. Por eso pongo un termómetro, porque utilizando una metáfora, un símil, suele ser revelador que a veces cuando hay, sobre todo criaturas pequeñas, ¿no? Seguramente a las personas que tengan hijos o hijas les suena, ¿no? Que hay señales a veces que nos avisan, pues que tiene las mejillas sonrojadas, los ojos, los párpados un poco caídos, están más quejicosos, ¿no? Y luego tocamos la frente y decimos, tiene fiebre. Ya lo intuíamos, porque hay ciertas señales que me estaban dando información. En un equipo también hay que aprender a leer las señales y el mejor lugar para hacerlo es sin duda la reunión de trabajo. La reunión de trabajo es el lugar en el que podemos recoger muchísima información de lo que le está pasando a mi equipo. ¿Qué información puedo recoger? Por compartir algunas cuestiones. La puntualidad, si llegamos tarde o llegamos a la hora, si la gente toma notas o no se apunta a nada, si la gente está mirando el teléfono móvil o está centrada en la conversación. Un gran bloque de información viene derivada de los lugares, que no son casualidad. Quién se sienta al lado de quién se sienta enfrente de quién, justo al otro lado de la mesa de los turnos de hablar, quién le da la razón siempre a quién no interviene nunca, eh, quién se opone siempre a quién. Como veis, hay un gran mundo de información en una reunión de trabajo. Yo os animaría a que las siguientes reuniones que tengáis hagáis un poco esta mirada externa de lo que está pasando en el equipo para diagnosticarlo. En todo caso, el equipo tiene dos componentes principales, la tarea y la relación. En realidad, un equipo no deja de ser un grupo de personas que tienen que convivir y, por lo tanto, las competencias que de alguna manera necesitan son las propias de una relación personal. Y podemos hablar de ellas también un poco más en el debate, aunque yo ahora voy a comentar brevemente algunas. Entonces, hay una parte que tiene que ver con cómo gestiono las relaciones personales, pero hay otra parte que tiene que ver con la tarea. La tarea es, ¿para qué existe un equipo? Porque un equipo tiene un fin. Y eso es muy importante y eso es lo que diferencia a un equipo de otro tipo de relación humana. Entonces, ¿qué elementos necesitamos trabajar o aportar en nuestro equipo? Dentro de la tarea, lo primero es el propósito. ¿Para qué existe este equipo? Es muy llamativo el número de
empresas y organizaciones en las que se puede preguntar a las personas que participan cuál es el propósito del equipo en un folio en blanco y muchas veces los propósitos no coinciden. Entonces, ¿qué ocurre cuando en un equipo distintas personas están esforzándose o dedicando su esfuerzo en distintas direcciones? Pues que de alguna manera la energía se diluye. Entonces, es muy importante asegurarnos de que todas las personas del equipo saben cuál es su propósito. Y tener en cuenta también lo que comentábamos en las disfunciones, que solo hay un marcador. Cuando el equipo gana, todo el mundo gana. Y cuando el equipo pierde, todos perdemos. Entonces, no se trata de que yo gane a costa de mi equipo o a costa de mis compañeros, sino que el único marcador es el bien del equipo. Otro elemento importante es clarificar las expectativas que tenemos, sobre todo con las personas que trabajan con nosotros. Si yo a mis compañeros y compañeras solo les explico el 60% de lo que espero de ellos, aunque ellos den el 100%, nunca van a poder superar ese 60%. Entonces, es necesario tener conversaciones clarificadoras, y esto podemos tratarlo también en el debate, explicando exactamente qué necesito que hagas y cómo lo haces. ¿De acuerdo? Otro elemento, los valores del equipo, fundamentales. Son como la personalidad del equipo. No es lo mismo trabajar en un equipo que tiene valores de sacrificio, de responsabilidad, de trabajo, que otros que sean de creatividad, de aventura, de innovación, de divertimento. No es lo mismo trabajar en esos dos equipos. Otro elemento importante es que el equipo tiene que darse una alianza, un pacto de cómo va a funcionar. Las personas del equipo tienen que pedir las 5, 6, 7 cosas que necesitan como personas para que el equipo las haga suyas. Importante. El compromiso, que significa honrar mi responsabilidad. A veces no necesariamente cumplirla. Basta con que si yo tengo una tarea encomendada y no voy a ser capaz de cumplirla, informe al resto de que me voy a retrasar o de que voy a hacerlo de esta manera distinta de lo que había acordado, pero hay que notificarlo. Importante el compromiso. Comunicarnos, porque como decíamos antes, hay que disminuir esas conversaciones en las que no estamos comunicando a la persona responsable el ámbito de mejora que buscamos. Y eso también es muy importante. Si os parece, yo quiero ser muy escrupulosa en el cumplimiento de los tiempos. Lo podemos dejar en este punto y casi, si os parece, damos paso al debate para las preguntas del público que yo creo que nos van a dar pie también a seguir avanzando en estos temas que estamos hablando. Así que Perfecto, dejo de muchas gracias, compartir Carolina. Sí, sí, la pantalla, perfecto. si os parece, y a vuestra disposición para las preguntas. Sí, ya te estamos viendo. Muchas gracias. Sí, sí, perfecto. Adelante. Dicen hay algunas intervenciones que expresan reflexiones o alguna inquietud y hay también preguntas, ¿no? Le traslado algunas de las primeras. Para trabajar en equipo es fundamental la confianza, ¿no? Ha hablado usted que una de las disfunciones era la confianza. El problema aparece cuando la confianza se rompe. Mira la pregunta. ¿Se puede restablecer la confianza perdida? Unas personas dentro del equipo quieren dar una nueva oportunidad y otras no. Sí, esto es un gran tema. Ocurre con la confianza y ocurre cuando en un equipo queremos instaurar cambios. Normalmente siempre hay personas que quieren empujar y otras que quieren el status quo, no quieren modificar nada y eso hay que recogerlo. Entonces, a veces cuanto más empujamos, más se resiste el equipo. Hay que dar un espacio a esos recelos y hablar en equipo, ¿no? Plantear qué cambios son los que se quieren poner en marcha. Ahora me centro en la confianza. Y, y escuchar dentro de ese cambio qué cosas queremos preservar. Las personas que tienen miedo a que el equipo cambie tanto que se pierdan cosas de valor, tienen que tener la oportunidad de poner encima de la mesa eso que todavía se quiere preservar. A veces, cuando se le da en el equipo un espacio a ese temor, poco a poco los recelos se disuelven.
¿Qué ocurre con la confianza? Pues como las relaciones personales, construir confianza es un trabajo del día a día, es eterno, pero se puede perder en un instante. Basta una vez que traicionemos la confianza de alguien para que todo lo que se haya construido se desmorone. ¿Qué ocurre cuando esto ha pasado en el equipo? Que hay personas que han perdido la confianza, pues que hay que volver a restaurar. Yo suelo hablar de que en estas intervenciones depende de la afección, se puede poner una tirita o ya hay que hacer otra intervención un poco más seria, ¿no? Necesitamos terapia. Yo creo que cuando se ha perdido la confianza no basta una tirita, hay que hacer terapia. Entonces, el equipo tiene que ver si es un asunto que involucra a dos personas o es una cuestión colectiva. Si es colectiva, se tiene que gestionar en el equipo. Si es de dos personas, la confianza se restaura con el compromiso que comentaba antes. Y surge de, primero, tener conversaciones clarificadoras en las que yo digo, expreso mi dolor o mi malestar porque yo confiaba en que tú me ibas a pasar esta información y no lo hiciste y me gustaría que esto no volviera a pasar. Y por la otra parte tiene que haber un compromiso de que efectivamente no va a volver a ocurrir esto. Esta es la primera parte del compromiso. Y luego instaurar una cultura en el equipo de impecabilidad y de cumplimiento de esa alianza que decíamos antes. Si para que yo confíe en mis compañeros y compañeras necesito que me digan que, Idoia, hoy resulta que tienes la chaqueta con una mancha aquí, necesito que me lo digan. Mi equipo no me hace un favor si no me dice esas cosas. Pero como digo, como en cualquier relación personal, hay que trabajarlo día a día. Es una cuestión de largo plazo. Ya, ya, No sé ya, si he ya. contestado bien la pregunta. Sí, vamos a Sí. dar paso a otras preguntas. Mire la siguiente, Idoia, dice Elena, por lo general suelo llevarme bien con los compañeros, pero siempre hay alguien con muy mala personalidad. ¿Cómo se podría lidiar con una persona así sin evitarla y sin causar conflictos? Vale. Bueno, primero, el conflicto es inevitable. El conflicto es humano y nos lo llevamos a todas partes en todas las relaciones familiares, de amistad, de trabajo, lógicamente, de pareja, etcétera. El conflicto no lo podemos evitar. La cuestión es gestionarlo adecuadamente. ¿Qué ocurre con personas que de alguna manera, a mí me gusta decir que no hay personas problemáticas, sino personas con problemas? Eh, ¿Qué ocurre cuando yo tengo que convivir codo con una persona con la que no tengo una relación nutritiva? Bueno, pues esto a veces no podemos evitarlo porque forma parte de un equipo y nos va a tocar convivir con esa persona. Entonces, primero, asumir que nadie ofende si no se ha sentido ofendido antes. A veces estas personas que tienen respuestas un poco iracundas, fuera de tono, que generan malestar, normalmente esas reacciones, aunque parezca difícil de comprender, son resultado de que se han sentido amenazados. Muchas veces hay miedo detrás de esas respuestas, porque una persona que es feliz, que está a gusto, no hace eso. Entonces, ¿qué se puede proponer en este tipo de relaciones poco saludables en el trabajo? Pues primero, hacer un trabajo de empatía, ¿no? Y de pensar que todas las personas tenemos unas gafas de ver el mundo, que las mías son producto de mi existencia, pero que los demás tienen otras. Y no hay buenas o malas, son otras. Hay que evitar el juicio, por un lado. Entonces, hay que intentar, a pesar de lo duro, ¿no? Tener una mirada limpia para con los demás y tratar de no juzgar y de valorar que cuando una persona tiene una reacción que nos incomoda, podemos empezar preguntándonos por qué ha reaccionado así, si yo he podido hacer algo que ha generado esto. Y a veces no es inmediato. Puede haber pasado hace 15 días y vuelve tarde. ¿Vale? No es algo que ha pasado esta mañana. Esta persona no me ha contestado cuando le he dicho buenos días. Qué raro. Está molesto. ¿Por qué está así? Pues igual no es de hoy, ni de ayer. Puede ser de hace muchos días. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay otra cosa que es
cuando ya la convivencia es muy difícil. En ese caso, y después de esta mirada limpia y de ponernos en el lugar de otra persona, bueno, pues siempre se puede intentar tener una distancia. Si ya la relación es muy complicada, pues centrémonos en lo que atañe a la tarea y evitemos la relación dentro de lo posible. Estas son las cuestiones que sirven para el equipo, pero sirven para la vida en general. Ujú, ujú. Continuamos, Idoia. Le pregunta Alejandro, ¿cómo se puede mostrar la capacidad de trabajar en equipo en una entrevista, ¿no? Una entrevista de trabajo? Dice, ya que siempre se suele decir que sí, que se sabe trabajar en equipo, pero es un problema identificar si eso es real. Vale, se puede mostrar, yo creo que las competencias que están detrás de la capacidad de trabajar en equipo son utilizar cosas de las que hemos hablado esta mañana. Yo soy consciente de que trabajar en equipo implica una responsabilidad, una tarea. Yo soy capaz de dar respuesta a esta tarea porque tengo estos conocimientos, esta experiencia, esta es mi actitud. Y sé también que trabajar en equipo es una competencia relacional. ¿Y qué puedo aportar yo como persona a esa parte relacional del trabajo en equipo? Pues primero podemos hablar de que nos conocemos, de que sabemos qué tipo de personas somos. También podemos hablar de que somos capaces de gestionarnos emocionalmente, sabemos hacer frente al estrés, sabemos hacer frente a los retos, no nos hundimos fácilmente, somos persistentes. Podemos hablar de otra competencia que es la motivación. Estoy motivada, quiero aportar a este equipo, me siento responsable, creo que puedo hacer una aportación de valor. Y luego el otro bloque tiene que ver con nuestras capacidades relacionales. ¿Por qué soy bueno o buena yo en mis relaciones sociales? Pues porque soy una persona, por ejemplo, que sé escuchar, comprendo que hay personas que tienen otra personalidad distinta y soy capaz de convivir con ella, soy capaz de gestionar mis respuestas hacia los demás en una situación complicada. Entonces, todo esto que hemos hablado esta mañana en una entrevista, mencionarlo sería para mí una prueba de que esa persona sabe de lo que está hablando cuando está hablando de trabajo en equipo. Ujú. Bueno, pues ya casi para concluir, le planteamos una pregunta más. Se lo pregunta Rumén. ¿Cree que es más difícil en cine, en el ámbito del cine, cree que es más difícil trabajar con perfiles artísticos, tanto por los egos como por la creatividad y el arte que confluyen en este tipo de equipos? No tengo experiencia personal trabajando en equipos relacionados con el cine, pero sí es cierto que hay un estereotipo, ¿no?, de los grandes egos del mundo artístico, etcétera. ¿Eso añade una dificultad? Puede ser más difícil gestionar esos egos o ese mundo creativo. Por eso en un equipo, más allá de la dificultad, yo diría que en un equipo que tiene muchas personas de ese carácter creativo, aventurero, volátil, quizá poco planificador o poco centrado, hace falta que haya perfiles que compensen. ¿No? Por eso decíamos antes que en un equipo hacen falta competencias complementarias. Si yo veo que en mi equipo hay muchos perfiles artísticos, bohemios, hippies, pero hay muy poco aterrizaje en lo práctico, eso quiere decir que yo necesito compensar eso. Pero no por ello diría que tiene que ser más difícil que otro tipo de equipos. Eh, yo tengo ejemplos de equipos en los que hay mucho ego, mucho perfil narcisista. Quizá no se ve porque no piden que para actuar o participar en esta película me tengo que alojar en un hotel de estas características y quiero que el agua esté a esta temperatura y este tipo de peticiones, ¿no?, que suelen este tipo de superficialidades que a veces parece que piden las estrellas, pero eso no quiere decir que en otros equipos empresariales no haya ese tipo de egos. Quizá no piden champán en la suite, pero sí marcan su territorio de yo soy muy importante. Entonces, el ego, como decíamos antes, es un obstáculo para el trabajo en equipo y eso hay que trabajarlo con mucho cuidado. A veces detrás del ego, bueno, hay un refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? A veces detrás de los egos hay inseguridades.
Entonces, es interesante mirarlo desde esa perspectiva para intentar, bueno, pues aportar seguridad a esa persona que tiene inseguridades para que no pida tantas botellas de champán. No sé si me Ya, explico. ya. Bueno, no queremos entretenerla mucho más, pero bueno, al hilo de los egos había otra cuestión que decía, no se pierda demasiado tiempo en reuniones de equipos en las que todo el mundo quiere hacerse notar, ¿no? Un poco al hilo de los Sí, egos. evidentemente. Eso es una reclamación de mimos, de cariño. Cuando la gente necesita su minuto de gloria, es porque eso hay que cuidarlo. Entonces, tenemos dos opciones. Una, hacer reuniones en las que, o por lo menos, damos un lugar a esos egos o los cultivamos aparte para que la reunión de trabajo sea efectiva. Entonces, si estamos en puestos de liderazgo, es muy interesante tener conversaciones de tú a tú para, de vez en cuando, una vez al año, dos veces al año, para que la persona cuente, sentarse y cómo estás, cómo te ves, cómo te gustaría estar, qué objetivos tienes, cómo te puedo ayudar, cómo te sientes. Entonces, si las personas tienen un espacio para hablar de eso, luego igual no hace falta tanto en la reunión. Entonces, es interesante cuidar esa parte relacional para que las reuniones de trabajo sean más operativas. Y si no queda más remedio, pues se puede empezar la reunión de trabajo haciendo una pequeña ronda de 2 minutos y diciendo, oye, si os parece, empezamos hablando cómo estamos hoy, ¿no? Cómo venimos a la reunión, para que cada uno diga, pues estoy preocupado o preocupada porque me pasa esto, en fin, para dar salida a esa sensación. Pero detrás de eso siempre hay una necesidad de valoración. Es el diagnóstico, ¿no? Lo que decíamos antes. Tengo que ver Ya. por qué me pasa esto y cómo yo lo soluciono para que no me ocurra en la reunión. Ujú. Ya, 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 ya. Muy bien, pues muchas gracias, Idoia Postigo, por ayudarnos a comprender, ¿no?, la importancia del trabajo en equipo y dedicarnos este ratito muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Buen día. Adiós. Buen día. Gracias.